En esta ocasión traemos algunos datos interesantes de un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense nacionalizado británico, considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes y legendarios de la historia del cine. Aunque despierte amores y odios igualmente profundos, no puede haber discusión en cuanto a que el neoyorquino es uno de los más grandes. No por nada, a 6 de los 13 largometrajes que rodó en sus casi 50 años de su trayectoria fílmica se les considera de culto. Sí, él es Stanley Kubrick. Nacido en la ciudad de New York en 1928, Stanley Kubrick creció en una de las familias más prósperas de su barrio del Bronx. Sin embargo, su infancia fue bastante sombría e infeliz. Su padre, un médico, hizo todo lo posible para estimular el interés de su hijo por aprender. Hizo que los libros de su biblioteca estuvieran disponibles, por ejemplo, y también le enseñó al niño a jugar al ajedrez. Pero Kubrick fue un mal estudiante durante sus años escolares. Nada de lo que sus profesores presentaban en clase parecía poder captar su atención. Nunca aprendió nada en la escuela y no leyó un libro por placer hasta que tuvo 19 años. Sin embargo, cuando cumplió 13 años, su padre le compró una cámara fija como regalo de cumpleaños. Como diría el tiempo, probablemente fue el regalo más importante que jamás haya recibido. Aunque el joven Kubrick tenía una visión negativa de la escuela, era un ávido cinéfilo con un agudo sentido de lo que funcionaba y lo que no. Una de las cosas importantes de ver películas en Hollywood comunes y corrientes 8 veces a la semana era que muchas de ellas eran tan mal. Kubrick le dijo a un escritor del New York Times: sin siquiera empezar a entender cuáles eran los problemas de hacer películas, me dio la impresión de que no podía hacer una mala película peor que las que estaba viendo. También sentí que de hecho podía hacerlas mucho mejor. Pero fue la fotografía, no el cine, lo que le dio a Kubrick su primer éxito comercial. Rara vez sin su cámara se convirtió en un pasatiempo de tomar fotografías para documentar los eventos que se desarrollaban a su alrededor. Una de esas ocasiones se presentó después de la muerte de Franklin Delano Roosevelt en 1945. Kubrick, entonces solo tenía 17 años, se encontró con un distribuidor de periódicos en su puesto rodeado de titulares que anunciaban la muerte del presidente. La postura abatida y la expresión facial triste de su sujeto captaron la atención del joven fotógrafo, quien tomó su fotografía. Pero como observó lo bruto, Stanley no solo tomó la foto del hombre, sino que convirtió la situación en una pieza de fotoperiodismo. Los editores de la revista Look reconocieron el arte naciente en su trabajo y compraron la fotografía para su publicación. No mucho después de eso, Kubrick consiguió un trabajo como fotógrafo de plantilla para Look. Permaneció en el trabajo durante varios años y viajó por todo Estados Unidos. Muchas de sus tareas eran simplemente rutinarias, pero algunas le permitieron más libertad para ejercitar su creatividad. En 1951, a la edad de 23 años, Kubrick financió su primera película con sus propios ahorros. Su documental de 16 minutos titulado Day of the Fight trataba sobre el boxeador Walter Cartier, el tema de una de sus asignaciones fotográficas para la revista Look. Kubrick se desempeñó como director de fotografía, editor y técnico de sonido de la película, que RKO compró para su serie This is America. Se presentó en el Paramount Theater de New York. Kubrick pronto renunció a su trabajo en Look para dedicarse al cine a tiempo completo. Con un adelanto que le dieron, hizo un breve documental, The Flying Padre, en 1951, sobre un sacerdote llamado Padre Fred que viajaba por su parroquia de Nuevo México en un avión. 2 años más tarde, Kubrick hizo su primera película en color, un documental industrial de 30 minutos titulado The Seafarers. Kubrick recaudó $13,000 de familiares para ayudar a financiar su primer largometraje, Fear and Desire, que fue en 1953. La trama se centra en 4 soldados atrapados tras las líneas enemigas que matan a 4 de sus adversarios mientras intentan escapar y descubren que han matado a sus propios dobles. La primera esposa de Kubrick, Tova Med, con quien se casó cuando tenía 18 años, fue uno de los miembros del equipo del proyecto. En años posteriores, Kubrick repudió la película y la calificó de amateur. En más de una ocasión incluso ha impedido que se mostrara en público. La siguiente película de Kubrick fue Killer's Kiss, en 1955, financiada con $40,000 recaudados por amigos y familiares.
familiares. Cuenta la historia de un boxeador envejecido que se involucra con la novia de un gángster. Siguió esto con The Killing en 1956, que se centra en una pandilla de delincuentes de poca monta y su elaborado plan para robar una pista de carreras. Ampliamente considerado como un thriller policíaco superior a la media, es la película que, según los informes, el propio Kubrick considera el verdadero comienzo de su carrera cinematográfica. En 1957, Paths of Glory es una de las películas contra la guerra más poderosas jamás realizadas. Un feroz Kirk Douglas interpretando a un coronel francés de la Primera Guerra Mundial que se enfrenta cara a cara con los despiadados altos mandos del ejército, cuando sus hombres son acusados de cobardía tras no poder llevar a cabo una misión imposible. Esta inquietante disección exquisitamente fotografiada de la maquinaria militar en todo su absurdo y capacidad de deshumanización, un tema que a Kubrick continuaría explorando a lo largo de su carrera. Está ensamblada con la precisión habitual de su legendario director, desde sus tensas secuencias de guerra de trincheras hasta su apasionante clímax en la sala del tribunal, hasta una devastadora escena final. A pesar de los elogios que recibió por Paths of Glory, Kubrick tuvo algunas dificultades con sus siguientes proyectos, que ni siquiera llegaron a la etapa de producción. Sin embargo, su suerte mejoró cuando el director original de Spartacus, Anthony Mann, fue despedido y el productor Kirk Douglas le ofreció el trabajo a Kubrick, convirtiendo al cineasta de 32 años en la persona más joven en dirigir una epopeya de Hollywood. El rodaje tardó 167 días, empleó unas 10,000 personas y costó más de $12 millones, una zona astronómica en aquellos días. Aunque Spartacus fue un éxito tras su lanzamiento en 1960 y atrajo la atención de algunos premios de la Academia, dejó a Kubrick con la sensación de que había tenido muy poco control creativo. Como resultado, más tarde buscó desvincularse de la película. Tiempo después, habiendo adquirido los derechos de la controvertida novela Lolita de Vladimir Nabokov, con su tema de obsesión sexual y pedofilia, el director Kubrick y el productor James B. Harris se dirigieron a Inglaterra para hacer la película. Los dos hombres terminaron reescribiendo el guión de Nabokov, dejando solo alrededor del 20% del original. Según la propia estimación de Nabokov, el tema de la novela se manejó de manera muy sutil en la película, principalmente a través de miradas y dobles sentidos. Pero esta versión atenuada decepcionó a muchos cinéfilos y críticos porque sintieron que no era fiel al erotismo franco de la historia original. En 1964 se estrenó Doctor Strangelove, 2 años después de que la crisis de los misiles en Cuba llevara a Estados Unidos y la Unión Soviética al borde de la guerra nuclear. Basada en la novela Red Alert de Peter George, es lo que algunos consideran la comedia más negra de la historia del cine. La película es a la vez un thriller de suspenso de la Guerra Fría y una farsa malvada que satiriza tanto a los estamentos militares como políticos. Fue un éxito rotundo, con Kubrick recibiendo nominaciones a los premios de la Academia como coautor, director y productor. Luego, Kubrick contrató al escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke para desarrollar una historia sobre el encuentro del hombre con la inteligencia extraterrestre. El resultado fue el hito 2001 A Space Odyssey. Le dio a Kubrick más nominaciones al premio de la Academia por escribir y dirigir, su único premio de la Academia por diseñar y dirigir los complicados efectos especiales de la película. Los críticos generalmente criticaron 2001, pero al público le encantó. En 1971, Kubrick adaptó la novela La Naranja Mecánica de Anthony Burgess para la pantalla grande y también desempeñó sus roles habituales de productor y director. Controvertida por sus escenas violentas, la película inicialmente obtuvo una calificación de X en los Estados Unidos. Sin embargo, Kubrick obtuvo 3 nominaciones a los premios de la Academia, para escritor, productor y director, así como los honores de mejor película y mejor director de los críticos de cine de New York. Proyectó en Inglaterra durante casi un año, para agotar las entradas antes de que Kubrick y Warner Bros. La retiraran de los cines a raíz de varios crímenes que parecían estar inspirados en actos de violencia representados en la película. La siguiente película de Kubrick, Barry Lyndon, en 1975 representó un gran alejamiento de sus trabajos anteriores. Basado en la novela del siglo XVIII de William Macaulay, fue un drama de época costoso y meticulosamente detallado que no funcionó bien en la taquilla, pero fue un éxito entre la crítica y los compañeros cineastas de Kubrick, quienes la nominaron a 7 premios de la Academia. 3 de ellos fueron para el propio Kubrick como escritor, director y productor de la película. 5 años más tarde, Kubrick adaptó la novela El Resplandor de Stephen King para la pantalla. Aunque fue una película financieramente exitosa, dejó a los críticos impasibles y enfureció a King, quien se resintió profundamente por los cambios que Kubrick había hecho en su historia original. King
finalmente volvió a comprar los derechos del Resplandor y aprobó una nueva versión para televisión de 1997. En su opinión, estaba más en línea con la forma en que él mismo imaginó a los personajes y los temas. En el año de 1987 lanzó Full Metal Jacket, basada en la novela de Gustav Hasford The Short Times, una mirada brutal al entrenamiento básico de la Marina y las experiencias de combate posteriores de un grupo de reclutas enviados a Vietnam. La película abordó uno de los temas favoritos de Kubrick, la deshumanización, particularmente en medio de la guerra y la violencia, pero algunos cinéfilos y críticos discreparon con el hecho de que insistió en filmar la película en Londres en lugar de en un lugar más apropiado. Para que sus escenarios parecieran lo más auténticos posible, Kubrick demolió varios edificios de la década de 1930 para crear sus propios escombros. Trajo palmeras de España e importó más de 100,000 plantas tropicales de plástico de Hong Kong. Programado para su lanzamiento a fines de 1998, Kubrick tardó casi 2 años en completar Eyes Wide Shut. Basada en una novela de Frederick Raffel, es una historia de celos y obsesión sexual que involucra a una pareja casada, ambos psiquiatras. Los problemas plagaron el proyecto casi desde el principio. Según los informes, la estrella Tom Cruise se resistía a tener que volver a filmar tantas de sus escenas y estaba furioso porque los retrasos finalmente obligaron a uno de los coprotagonistas, Harvey Keitel, a renunciar debido a un conflicto de programación. Su partida significó que el trabajo de 6 meses tuvo que ser desechado. A pesar de sus excentricidades, Kubrick es un reconocido maestro del cine moderno. Sus películas cuidadosamente elaboradas que invitan a la reflexión abordan temas atemporales como lo absurdo de la guerra, la naturaleza del crimen y el castigo, el amor obsesivo, la locura e incluso el enigma de la evolución de la humanidad. El hecho de que aún no haya tenido un éxito de taquilla durante su carrera no le preocupa. Busca complacerse a sí mismo por encima de todo, lo cual es quizás la fuente de su perfeccionismo. Finalmente, el 7 de marzo de 1999, 4 días después de una sesión privada para su familia y actores de su último filme, Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick murió de un ataque cardíaco mientras dormía. Tenía 70 años. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, comenta y comparte con tus amigos para seguir realizando más contenido. Me latería que pasaran a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, ya que ahí colocamos información reciente de las grandes bandas, así como efemérides diarias del mundo del rock. About you cheated on your wife, you plagiarized. I would never do that. Plagiarized something. It's about a movie I made that nobody is aware of, even though they've seen it. Why? Why would there be no credits to me? Because there are some things that you just can't put your name on. Okay. Wait. I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail, Okay. involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. The moon landings all were fake. And I was the person who filmed it. You're serious and okay. I'm serious. Yeah. I'm dead serious. Because I only have this certain amount of time with you, and I'll talk about whatever you want. You know, this isn't some type of joke or No, it's not film joke. within a film thing. Not a joke. Nope. Okay. The conspiracy theorists were right on this occasion. Why? I don't know about Paul McCartney's death, but this they were right about. Okay. Why in God's name would... I don't know what to ask you first. Why the hell, if you're telling the truth, why would you do it? Why are you telling me? I mean, what the... Don't you think it's important for people to know the truth? Yeah, yes, They certainly. had a massive fraud, an unparalleled fraud perpetrated against them. They should know. Okay. I mean, they're already suspicious of the government. They may as well have their suspicions confirmed, Okay. Well, justified. and this, why now? I mean, we're almost 30 years.